Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expediente Chilevisión Noticias, donde analizamos casos policiales que han marcado el país. En esta oportunidad revisamos un caso que causó conmoción pública e impacto. Fue el asesinato en Temuco de Erika Hagan, joven psicóloga estadounidense que fue encontrada sin vida en septiembre del 2014 al interior del departamento que le asignó el Colegio Bautista en Temuco, institución donde se encontraba realizando una pasantía. El caso genera dudas e interrogantes hasta el día de hoy, con inculpados que posteriormente han sido dejados en libertad por falta de pruebas, y una familia que acusa por un lado una eventual obstrucción a la investigación y por el otro un actuar negligente de la Fiscalía en la indagatoria. Revisamos las primeras notas realizadas por el Departamento de Prensa de Chilevisión Noticias el año 2014 que dieron cuenta de la sucesión cronológica de los hechos y el profundo impacto que este crimen generó en la comunidad, para luego abordar reportajes realizados algunos años después del crimen que revelan las dudas de la familia de Erika Hagan en torno a la investigación del asesinato. Así damos comienzo a Expediente Chilevisión Noticias. Sábado 6 de septiembre de 2014 y una noticia causaba gran impacto en la capital de la región de la Araucanía. Era hallado el cuerpo de una joven estadounidense de 22 años con signos de haber sido golpeada. El móvil del crimen llamaba la atención, dado que no se encontraron signos de una agresión sexual, ni tampoco sufrió el robo de algunas de sus pertenencias. Un caso que desde un inicio presentaba más dudas que certeza. Partamos revisando la primera nota que daba cuenta del crimen realizada por la periodista Bernardita Aldunate el 6 de septiembre del 2014. Erika Faith Hagan trabajaba en el Colegio Bautista de Temuco desde el 28 de julio de este año. A pesar de que era de profesión psicóloga, impartía clases de apoyo de inglés a los estudiantes del establecimiento. La institución le facilitaba un departamento en un edificio dentro del colegio, donde fue encontrada muerta en horas de la tarde. El examen externo del cadáver da cuenta de la existencia de al menos 3 lesiones en su cabeza, provocadas por un elemento contuso cortante, lo que desde luego nos coloca frente a una acción homicida, provocada, esto es la muerte por terceros. El cadáver se encontraba en la tina y todo otro elemento relacionado con la investigación se mantendrá en reserva por ahora. En el lugar donde encontraron el cadáver, además, hubo un amago de incendio. En este minuto se está trabajando todavía en el lugar, con el laboratorio de criminalística. También se solicitó el apoyo del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, toda vez que al interior de la dependencia donde fue encontrado el cadáver había en principio un amago de incendio para determinar la causa y efectivamente el origen de ese siniestro. Dentro de las líneas investigativas que se manejan está la posibilidad de que el incendio haya sido provocado para borrar huellas del delito. Erika amaba viajar y hace poco había comenzado un blog relatando su experiencia como profesora en Chile. De hecho, lo actualizó recién este viernes a las 2 de la tarde, donde incluso subió fotos del colegio. También el colegio se ha contactado con los padres de la víctima y entendemos que viajará en las próximas horas al país. Características del caso, además, hemos definido que regionalmente que este caso sea asumido por la Fiscalía de Alta Complejidad. Erika era originaria de Kentucky, Estados Unidos, y había egresado de la Universidad de Georgetown, donde además de psicología realizó un minor en español. Pensaba regresar a su país en diciembre de este año. El Colegio Bautista de Temuco informó mediante un comunicado a la comunidad escolar del macabro crimen. Caso impactante desde sus inicios y que obligó a iniciar una rápida investigación que entregara pistas para dar con la identidad de él o los autores del macabro crimen. A continuación, revisamos una nota que dio cuenta de estos peritajes tras el homicidio. Tenía solo 22 años, una vida por delante y llena de sueños. Muchos de ellos los quiso cumplir en nuestro país, pero todo se transformó en una tragedia. Erika Faith Hagan había llegado en julio desde la Universidad de Georgetown en Estados Unidos para realizar un intercambio en nuestro país y desempeñarse como psicóloga en el departamento de inglés en el Colegio Bautista de Temuco. El establecimiento le había proporcionado un departamento en el cual hospedarse, lugar donde fue encontrada sin vida durante la tarde de este sábado. Nos encontramos en principio frente a un delito de homicidio y todas las circunstancias de su fallecimiento, de la forma en que esto aconteció, forma parte de la investigación que se está desarrollando en estos momentos. La joven, quien tenía planeado regresar en diciembre de este año a Kentucky, su ciudad de origen, fue encontrada en la tina del baño desnuda y con lesiones graves atribuibles a un objeto contuso. Fue encontrada después del mediodía por
un funcionario que desarrolla labores al interior del establecimiento educacional. Se dio de inmediato cuenta a Carabineros y al fiscal de turno. El cadáver de la joven presentaba 3 lesiones en su cabeza, realizadas con un objeto cortante, un claro indicio de la participación de terceras personas. El cadáver da cuenta de la existencia de al menos 3 lesiones en su cabeza, provocadas por un elemento contuso cortante, lo que desde luego nos coloca frente a una acción homicida, provocada, esto es la muerte por terceros. Un amago de incendio también indicaría la participación de terceras personas, un siniestro usualmente utilizado para borrar las huellas. Se solicitó el apoyo del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, toda vez que al interior de la dependencia donde fue encontrado el cadáver había en principio un amago de incendio para determinar la causa y efectivamente el origen de ese siniestro. ¿Es intencional? Sí, aparentemente debería ser intencional. Estamos precisamente trabajando con todos los medios de prueba que hemos podido encontrar hasta el momento, tanto audiovisuales como declaraciones y obviamente la prueba científica levantada. Cabos sueltos y muchas interrogantes, un hecho que también tiene consternado a todo el complejo educacional. Igual preocupado, me imagino. Sí, lógicamente, ¿Qué muy preocupado. ¿Ya? ¿Qué antecedente maneja usted? No, nosotros lo único los antecedentes que nos manejan a ustedes, ¿ya? Pero más allá de esos antecedentes no lo sabemos, porque la Fiscalía es la que está investigando. Muy preocupado el colegio por esta situación. Muy preocupado. Es un día bastante triste para todos. Tenemos mucho apoyo del PDI y de la comunidad, del gobernador de la región también. Tengo a hablar sobre la familia, es un asunto de privacidad. Si bien aún se espera que los padres de la joven lleguen al país para autorizar la autopsia y así poder determinar las verdaderas causas de su muerte, no se descarta un presunto ataque sexual, un caso enigmático y con muchas preguntas por resolver. Tuvo que pasar una semana para que la investigación diera con el nombre de algún sospechoso. El 13 de septiembre el Ministerio Público amplió la detención del sospechoso del crimen. Se trataba de un rondín que trabajaba desde hace 6 semanas en el Colegio Bautista de Temuco. Además, las huellas halladas por la policía indicaban que más de una persona habría ingresado al departamento de la víctima la noche en que murió. Revisemos la siguiente nota. Asegurando no entender por qué lo culpaban y seguido de cerca por un familiar que hizo todo lo posible para que nadie viera su rostro. Así salió del cuartel policial el único detenido hasta ahora como sospechoso del homicidio de Erika Hagan. Domingo, ¿qué tienes que decir? Que soy inocente. Yo no he hecho nada malo. ¿Conocía a Erika, Domingo? ¿Por qué se te vincula con ella, Domingo? Este viernes, la PDI detuvo a Domingo Cofré Ferrada, un hombre de 44 años que el pasado 1 de agosto llegó a realizar un reemplazo como portero y guardia al Colegio Bautista de Temuco. La policía encontró su ADN en la habitación de la psicóloga. En el arma que ha sido considerada eventualmente como el arma homicida, hemos encontrado células epiteliales, las cuales han sido amplificadas y han dado como resultado la identidad del imputado. La noche del crimen el sospechoso estaba de turno y según consta en la carpeta investigativa, en su bitácora anotó que se acercó al departamento de la profesional tras advertir que había humo. Ve fuego o llamas, no recuerdo bien el término exacto que utiliza, por sobre saliendo del cañón de la estufa, que ve humo y que una voz masculina desde el interior le dice que es el pololo y que también que no pasa nada. Aunque este sábado Domingo Cofré fue sometido a control de detención, el Tribunal de Garantía de Temuco decidió ampliar el plazo de privación de libertad hasta el lunes, ya que la policía habría encontrado además huellas y ADN de al menos otras 2 personas. Él llegó hace un mes, él trabaja de 4 a 24, ¿verdad? Y realmente el contacto que yo tengo con él no ha sido mucho. Yo lo que necesito, ¿verdad? Y como institución que se clarifique esto. Antes de la nueva audiencia del lunes, la policía espera encontrar los 300.000 pesos que el colegio le había entregado a la joven para que financiara su alimentación. Como el dinero no fue hallado en su departamento, no se descarta el móvil del robo. Mucho impacto por la gravedad del hecho. Una niña joven, ahí vemos que no tenemos la seguridad. Cualquiera nos puede atacar y dañar. Que le haya ocurrido hasta una profesora igual es complicado. Para nosotros igual es miedo, estar con precaución. Los padres de la víctima estuvieron presentes en el control de detención del guardia, un técnico jurídico que había sido contratado temporalmente hasta el próximo 31 de diciembre. La defensa denunció irregularidades en las diligencias. Realización
de un peritaje psicológico sin autorización judicial y también la extracción de esta muestra para comparar genéticamente con otro medio de prueba. El defensor pidió la nulidad de la diligencia, pero la jueza rechazó la solicitud. Mientras sigan practicándose pericias biológicas, el cuerpo de Erika Hagan no podrá ser entregado a sus familiares, que ya han manifestado su decisión de cremarla y llevarla de vuelta lo antes posible a su país. Seguían pasando los días y el caso, en vez de aclararse, cada vez tenía más sombras y dudas. Y ya se hablaba de un puzzle policial. El 23 de septiembre el cuerpo de Erika Hagan fue entregado a las autoridades desde el colegio donde trabajaba. Todo en medio de los trámites para su envío de sus restos a Norteamérica. Además, la investigación se enredaba gracias a nuevos y confusos antecedentes. Que se recuerde no cómo murió, sino cómo vivió. Ese fue el mensaje grabado que dejó el padre de Erika Hagan para la comunidad del Colegio Bautista de Temuco. Era la petición de la familia de la estudiante y psicóloga fallecida antes de recibir los restos mortales en Kentucky, Estados Unidos. Fueron ellos mismos los que, a través de un poder, permitieron que las autoridades del colegio pudieran recibir el cuerpo desde el servicio médico legal en la ciudad. Los restos fueron cremados y recibidos por el rector, que manifiesta sus dudas sobre las últimas hipótesis respecto de la muerte de la estudiante. Una supuesta escucha telefónica entre personas relacionadas con el colegio. Señalan a otros responsables del homicidio y no al guardia único detenido hasta ahora. O sea, habría un encubrimiento de los verdaderos autores. Hay nombres que se dan y eso están perjudicando a familias completas, ¿verdad? A personas que de alguna manera en algún momento también pertenecían al colegio. Entonces me preocupa mucho. El establecimiento recibió a la estudiante y psicóloga becada a mediados de este año y a inicios de septiembre, y en el departamento interior del liceo se enfrentó con su trágica y aún extraña muerte. Domingo Cofré, guardia nocturno del liceo, es hasta ahora el único imputado por el caso. Enfrenta una prisión preventiva por pruebas de ADN que son insuficientes, según su defensor, y un video que no entrega luces de su participación en los hechos. No se ausentó por más de entre 10 y 15 minutos de su lugar de trabajo, por lo que es físicamente imposible que haya podido efectuar todos los hechos que se le imputan en ese periodo tan corto de tiempo. Por eso es que ahora buscan revocar la medida cautelar. La idea de otro u otros participantes en el homicidio no es descartada por la defensa, pero tampoco la confirma. El representante de Domingo Cofré asegura que él no tuvo contacto con la joven. ¿Que nunca ingresó al departamento de Erika Hagan? Sí, lo sigue sosteniendo. En las próximas horas, las cenizas de Erika Hagan deben ser enviadas a Estados Unidos para que su familia cierre este terrible proceso, uno en el que la hebra judicial, lejos de arrojar luces de él o los responsables, suma ahora más dudas. Un caso impactante que en las semanas y meses sucesivos se fue complicando, sin tener claridad de qué pasó y con fuertes críticas a la investigación. Incluso el rondín acusado inicialmente fue puesto en libertad por falta de pruebas y la justicia falló a su favor en 2021, ordenando al fisco el pago de 80 millones de pesos por lucro cesante y daño moral a raíz del tiempo que estuvo privado de libertad. Para saber más detalles del caso y las complejidades y fallas en la investigación, tomamos contacto con el inspector en retiro de la PDI, Cristian Yabar Garrido. Hola, Cristian, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación, Fabián. Bueno, preguntarle cómo se puede evaluar esta investigación. Sabemos que son varios años, hay varias pruebas, una familia que además acusa negligencia y hoy sin un culpable. Sí, efectivamente, como lo decía la nota, yo creo que acá sí, hubieron varios errores en la investigación o cómo se trabajó el sitio de suceso, ¿verdad? Al momento de encontrar el cuerpo de Erika Hagan ya fallecido. Hubieron evidencias que se perdieron. Recordemos que el autor también provocó un incendio para no dejar evidencia y hubieron cosas que también se perdieron de ese departamento. Fueron horas claves para poder dar con la autoría de él o los responsables cuando se inicia las primeras pericias en el sitio de suceso. Recordemos que las primeras 48 horas en el homicidio de una persona o en la desaparición de una persona son claves, son las pistas verdaderas que el policía tiene que recopilar, ¿verdad? Analizar científicamente para poder dar en ese tiempo corto, digamos, con él o los autores materiales de este cruel homicidio. Cristian, hablamos de dificultades o negligencias derechamente.
Yo creo que ambas dos. Recordemos que hubieron personas sindicadas como sospechosos, las últimas personas que estuvieron con Erika Hagan, ¿verdad? Ese fatídico día que también fueron investigadas por la Fiscalía, incluso uno de ellos, como lo decía la nota, condenado, o sea, en la cárcel y después posteriormente absuelto e indemnizado por el Estado de Chile por una investigación más realizada. Es cuando las investigaciones se hacen apresuradamente, no hay una acuciosidad, ¿verdad? Porque muchas veces son los medios, ¿verdad? Y la presión que tiene el policía, pero claramente acá había que esperar para tener las pruebas científicas técnicas para poder poner a alguien atrás de las rejas. No se hizo y la persona salió absuelta. O sea, ¿podemos entender que hay un apuro por encontrar a un culpable, inicialmente al Rondín, por ejemplo? Sí, efectivamente, Fabián, y no solamente lo hemos visto en este caso, lo hemos visto en otros casos de connotación nacional donde hay apresuramiento en la investigación por parte de los investigadores de la policía y de la fiscalía para poder dar con el autor lo antes posible, pero muchas veces esto conlleva a errores y lo hemos visto y hemos aprendido de esos errores, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de hablar con los investigadores que tuvieron a cargo desde el primer día del sitio del suceso de Erika Hagan y los que siguieron después. Recordemos que hubo un cambio de investigadores y de fiscales solicitado por la madre, donde ahora hay exclusividad, o sea, hay un fiscal especial con un equipo especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI investigando este caso. No puede en Chile existir un caso sin resolver. Cristian, ¿y qué le confiesan esos investigadores? ¿Que hubo presiones, por ejemplo, para ya poder encontrar a quién imputar en este mismo sentido? Muchas veces las presiones vienen del entorno, ya sea familiar, periodístico, ¿verdad? Recordemos lo que pasó también. Tenemos un caso que sin resolver todavía en el sur de Chile, ¿verdad? De este niño que desapareció y todavía no hay un autor que podamos decir qué es lo que ocurrió con este menor de edad, ¿verdad? En Crevilum. Entonces, yo creo que acá el apresuramiento y no recoger las evidencias ha sido un factor clave para cometer errores. La policía ha aprendido de esos errores, nos hemos capacitado para aprender que no tiene que existir, aunque hayan esta presión, ¿verdad?, familiar o mediática, porque yo entiendo y es muy aceptable que las familias, ¿verdad?, quieran resolver lo más antes posible el homicidio de un ser querido. Yo he estado en ese lugar, yo me he puesto en el lugar de las víctimas, he investigado delitos de desaparición, he investigado delitos de homicidio, donde es muy difícil explicarle a ese padre o a esa madre de que la investigación puede durar incluso años para poder encontrar al culpable. Y ahí se empiezan a cometer los errores. Cuando uno empieza con este apresuramiento, ¿verdad?, de poder encontrar la verdad, si es que no pase un tiempo determinado. Cristian, según ya los antecedentes que usted ha recogido en esta conversación, además que ha tenido con los investigadores, hoy día es posible que se pueda dar con él o los autores de este crimen, considerando de que además ya hay un sospechoso, al menos nuestro compañero Alejandro Vega en uno de sus reportajes lo señalaba, que sería una persona externa incluso al núcleo familiar y también cercana, ¿no?, al colegio donde se estaba quedando la víctima. Sí, efectivamente, Fabián, yo no descartaría, y yo creo que en estos momentos la línea investigativa que sigue el equipo investigador no descarta que la persona sospechosa sobre el homicidio de Erika Hagan o la persona que fue el autor material haya cometido homicidios anteriores a esta fecha, ¿verdad? Y podríamos estar hablando incluso de una persona, un depredador sexual que todavía está suelto, o una persona o un asesino serial que todavía está suelto y que ha cometido más de un homicidio. Hay una línea investigativa por homicidios anteriores a esta fecha, el año 2002, donde también hay un homicidio sin resolver que tenemos que entregar una respuesta a esa familia, ¿verdad? Hablo del homicidio de Pamela Zúñiga. Entonces tenemos que ver qué ocurrió antes, qué ocurrió después, qué ocurrió en ese lapso, porque recordemos que hemos tenido asesinos seriales en nuestro país y recordemos que ellos cometen un homicidio muy parecido, van dejando pistas, van dejando similitudes y hay lapsos, ¿verdad?, donde ellos detienen
por decirlo, ¿verdad?, su ímpetu de asesinar, sino que en el lapso del tiempo lo vuelven a hacer. Entonces hay una línea investigativa que está haciendo en estos momentos la Policía de Investigaciones que tiene que ver con homicidios anteriores al de Erika Hagan. Sí, sin duda que hay que darle tranquilidad a la familia y eso, bueno, los resultados son los que están hasta ahora a la espera. Le agradecemos al inspector en retiro entonces de la PDI, Cristian Yavar, por su tiempo, entregarnos conceptos además sobre esta misma temática. Gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos con más Expedientes Chilevisión Noticias. Volvemos con más Expedientes Chilevisión Noticias, donde estamos revisando el gran impacto que generó el asesinato de Erika Hagan y las posteriores fallas en su investigación. Ahora vamos a revisar un reportaje emitido 5 años después del crimen, en mayo del 2019, que dio cuenta de los detalles de la mala investigación que terminaron con la indemnización del Rondín injustamente inculpado y encarcelado por 8 meses y que mantuvo el caso sin sospechosos. Revisamos el trabajo de la periodista Florencia Valenzuela. Efectivamente hubo un mal trabajo policial en esta investigación. Es como si lo hubiesen hecho intencionalmente. La comunidad Colegio Bautista necesita saber qué es lo que realmente pasó. La sentencia que se dictará será absolutoria respecto a los cargos formulados. Crimen que conmocionó al país el año 2014, el asesinato de Erika Hagan, la psicóloga estadounidense que hacía clases en el Colegio Bautista de Temuco, asesinato que terminó con el único imputado absuelto por la justicia, una investigación llena de errores, a tal punto que hoy la Corte de Apelaciones condenó al Estado de Chile a indemnizar a la familia de la profesora por su actuar negligente que mantiene este homicidio sin culpables. A las 7 de esa noche el consulado me notificó sobre su muerte. Quería estar ahí con mi hija para abrazarla, pero no podía. Así entre lágrimas relataba el padre de la joven las circunstancias en las que se enteró del crimen. Su hija de 22 años, que estaba de intercambio en Temuco, había muerto. La encontraron al interior del departamento donde alojaba, adentro del colegio, uno que era para estudiantes extranjeros. Estaba boca abajo en una tina desnuda. La causa de muerte son los golpes con objeto contuso que recibió en el cráneo la víctima. No hubo violación entonces. Puedo señalar que el informe de autopsia indica y descarta la existencia de violación. El lugar estaba cubierto de hollín. El asesino había intentado incendiar el departamento quemando sábanas, frazadas y un iPad, entre otros. También había agua que copaba el piso, escurría desde la tina donde estaba Erika Hagan, fallecida. La PDI planteaba que habría sido golpeada al menos 4 veces en su cabeza con un elemento contundente. Hubo manipulación del sitio del suceso, eso es lo que puedo informar. En cuanto al borrado de huella u otra, no estoy en condiciones de pronunciar. Las hipótesis policiales apuntaban a un hombre, Domingo Cofré, el rondín, que trabajaba hace poco en el colegio, estaba de turno la noche del asesinato. Las células epiteliales que habían en el arma homicidia, un atizador, coincidían con su ADN. Tienes que decir que soy inocente. Yo no he hecho nada malo. La Fiscalía acusó a Cofré y lo llevó a juicio en diciembre de 2015. El Ministerio Público pedía una condena de 25 años para el único imputado, pese a su declaración de inocencia. Domingo Cofré es un hombre inocente. Creemos que efectivamente aquí se ha producido un perjuicio en contra del imputado. El tribunal en definitiva absolvió a Domingo Cofré ya que no se acreditó la manipulación del arma homicidio y que no habían suficientes pruebas en su contra. Tras 8 meses de prisión preventiva, abandonó la cárcel de Temuco. 8 meses, Domingo, ¿cómo ha sido estos 8 meses? Nada más. Se obtuvo el resultado que nosotros pretendíamos, lo comprendemos, pero no lo compartimos porque, como ha quedado demostrado incluso con la lectura de esta sentencia, existían fundamentos para sostener la acusación. Todo esto, pasar una amargura tan grande como todos hemos pasado, la familia, fue tremendo para nosotros. Más tremendo fue para la familia de la víctima. Por eso en julio de 2016, el padre de Erika Hagan presentaba una demanda por alrededor de 100 millones de pesos en contra del Estado de Chile. Calificaban de inadecuada y defectuosa la investigación realizada por las autoridades chilenas.
Finalmente, ayer se pronunció la Corte de Apelaciones de Temuco, modificó el fallo de primera instancia acogiendo la demanda del padre por actuar injustificadamente, negligente cometido por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones en la investigación de la muerte de su hija. La Corte de Apelaciones en este fallo determinó que la responsabilidad en estos errores no solo era de la policía, sino que también era del Ministerio Público, cuestión que es muy importante para estos efectos porque entendemos, como lo dijimos, que se establece que, como en la ley se señala, que el responsable y quien dirige la investigación no es la policía sola, sino que es el Ministerio Público. Hubo contaminación del arma homicida del sitio del suceso, pérdida de piezas importantes como el reloj de Erika, muchas pruebas quedaron a medias, no en la carpeta. Se ordenaron diligencias, grabaciones telefónicas, tomas de ciertas muestras que llegaron hasta la mitad. ¿Cuál de todos es el peor error? Lo peor es que están alineados. Me refiero al mal manejo del reloj, el mal manejo del ADN, la inspección del sitio del suceso por el investigador o como le llamen, dejó cosas ahí. Es como si lo hubiese hecho intencionalmente. No sé si lo fue, pero parece como si lo hubiese sido. Una desilusión es el sistema judicial de nuestro país para el padre de Erika Hagan. Lo dice con pena. Los 200 millones no son suficientes para traer de vuelta a su hija y aclarar un crimen que parece nunca resolverse. Una de las primeras cosas que le pedí a la fiscalía, les dije, ¿acaso ustedes van a reabrir el caso? Y me dijeron que no. ¿Cuál es la hipótesis? Creemos que el rondín, si bien es cierto, pudo no haber sido el autor, sí conoció o sí entró al lugar, por lo tanto debiera saber quién es el homicida. También sabemos que quienes llegan al sitio del suceso tienen una relación con una persona involucrada directamente. Una hipótesis de que hay más gente involucrada, hubo encubrimiento, pero así como dar nombres, eso no lo voy a hacer. En marzo de este año, Regina O'Neill, la madre de Erika, solicitó al FBI liberar todos los antecedentes relativos a la investigación que llevaron a cabo 2 agentes especiales durante 2014 y 2015 en Temuco. Su objetivo, que se reabra en Chile la investigación por el crimen de la joven estadounidense. Una causa que está sobreseída por decisión de la Fiscalía a casi 5 años del homicidio, sin que todavía se sepa quién es el autor del asesinato. Hoy lo único que sabemos es de los reiterados errores de la policía y del Ministerio Público. Las dudas eran evidentes y llegaron a tal punto que un año después, en septiembre del 2020, se reabrió la investigación, no solo para dar con los culpables, sino que también para ver una eventual obstrucción al inicio de la investigación. La nota es de Marta Escalona. Hace justo 6 años, el cuerpo de esta joven psicóloga estadounidense que estaba de intercambio en Chile era encontrado sin vida en el baño del departamento del Colegio Bautista de Temuco, donde se alojaba. El informe de la policía daba cuenta de que Erika intentó defenderse de un ataque en el que recibió golpes de puño en los ojos y en diversas partes del cuerpo, además de un golpe en la cabeza con un objeto que terminó con su vida. El Ministerio Público imputó el homicidio calificado al rondín del colegio, quien estuvo 8 meses en prisión preventiva. Fue llevado a juicio, pero el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo absolvió. Decisión que más tarde fue ratificada incluso por la propia Corte Suprema y con duras críticas a la investigación de la PDI, el crimen quedó impune. 6 años después de su muerte, la investigación se abre nuevamente. El Ministerio Público asegura que no existen nuevos antecedentes, pero la solicitud de la madre de Erika, pidiendo que se aborden con mayor profundidad ciertas líneas investigativas, habría gatillado esta decisión. Con posterioridad al cierre de la investigación pasada, la madre, junto a un grupo de agentes colaboradores, pudo procesar mucha evidencia que no había tenido un buen tratamiento y hoy día le permite presentarla al Ministerio Público a fin de colaborar en algo fundamental. Es que aquí, en este caso, existe un asesino brutal con carácter sociopático que se encuentra libre. Solo puedo decir que no fui solo yo. El movimiento que se ha estado llevando a cabo en Chile por los chilenos, los ciudadanos de Temuco, las personas alrededor del mundo que han sido parte de esta protesta sobre que el caso de Erika no haya sido abierto. Supongo que el video crudo que hice cuando estaba molesta el otro día acerca de que la escuela posiblemente haya contaminado el departamento de mi hija, cualquier evidencia que haya quedado y las prácticas poco éticas del abogado Javier Jara.
Pero el mismo escrito presentado por la madre de la psicóloga había sido entregado a la Fiscalía hace 2 años. Entonces, en 2018, no hubo reapertura del caso ni respuesta para la mamá. ¿Por qué? El Ministerio Público sostiene que la existencia de una línea que no fue lo suficientemente abordada en su momento, de acuerdo a lo señalado por la solicitante, amerita que se realicen todas aquellas diligencias tendientes a resguardar y asegurar los derechos fundamentales de la víctima, particularmente el efectivo acceso a la justicia. El Colegio Bautista presentó ahora una querella y esta podría ser una razón de peso para la decisión del Ministerio Público de reabrir el caso, pero pese a que el tribunal la declaró admisible, la Fiscalía la impugnó. Se ha considerado especialmente la opinión de la madre de la víctima en orden a cuestionar la calidad de víctima de la Fundación Educacional Bautista. Es por ello que el día de hoy la Fiscalía interpuso un recurso de reposición impugnando la admisibilidad de la querella presentada por esta entidad que no detenta la calidad de víctima en los hechos investigados. Un equipo especializado de fiscales, liderado por el mismo que investiga el caso de Antonia Barra, se hará cargo ahora de esta nueva investigación. Dentro de ella no solo se pretende llegar a él o los autores del homicidio, sino también clarificar quiénes pudieron obstruir la investigación anterior. Sobre eventuales obstrucciones en la investigación que hayan cometido personas naturales. Respecto de este caso, el Ministerio Público tendrá que tomar las decisiones a su tiempo. Seguramente van a aparecer situaciones poco claras, como nosotros mismos las manifestamos en nuestra querella que aún sigue vigente. El Colegio Bautista, representado por el mismo abogado que defendió a Domingo Cofré, quien hoy es inimputable por el homicidio de Erika Hagan, puesto que fue absuelto, practicó peritajes privados en el sitio donde encontraron el cuerpo de la joven. Y afuera de este mismo recinto, esta manifestación recordó que pese a que han pasado 6 años, el crimen de esta joven estadounidense sigue impune. Bueno, y para ampliarnos en qué está el caso hoy, vamos a tomar contacto con Víctor Toledo, abogado querellante del caso y representante de la familia de Erika Hagan en Chile. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Víctor, lo primero, si nos puede transmitir la posición de la familia hoy, cuando, bueno, ya han transcurrido varios años, está esta investigación aún abierta, pero no tenemos novedades aparentemente con el responsable de este crimen. Bueno, la familia sí ha estado bastante informada respecto a los avances que ha tenido la investigación. Nosotros hemos estado en permanente contacto con el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Temuco, y recordar que en este caso particular es la madre quien solicita la reapertura de la investigación, puesto que el padre también ha iniciado acciones de orden civil, en las cuales nosotros como abogados no lo hemos acompañado y nos hemos enfocado simplemente en la lista penal. Víctor, ¿y cuáles han sido aquellos avances? En un momento se hablaba de que ya se iban a tomar cerca de 150 testimonios nuevos con personas que no hayan sido empadronadas incluso o desechadas como sospechosos en una primera instancia. Efectivamente, el número total de testigos nuevamente a quien se les tomó declaración es de 90. Existen reportes investigativos parciales hasta el momento, los cuales nosotros tenemos acceso, y el concepto fundamental que tiene esta nueva investigación es el concepto de completitud. No existe una visión, un sesgo de una visión de túnel que sí tuvo la investigación pasada, y ahora con un criterio amplio se han investigado todas las aristas y la inconsistencia de la declaración de los testigos, porque muchas veces de simple detalle hoy día se preguntan por qué no se dijo la verdad en aquella primera declaración. Víctor, ¿y se abre una nueva hipótesis o nueva arista investigativa contra un sospechoso en particular que poco tendría que ver, por ejemplo, con el círculo familiar de la misma víctima o del círculo ya cercano en nuestro país, que era en este caso quienes estaban en el Colegio Bautista? Por supuesto, siempre ha sido centro de interés investigativo de la familia anfitriona, también las últimas personas que la vieron con vida, el amigo, algunas personas que recibió llamados telefónicos, y ciertamente también otro centro de interés ha sido los guardias o rondines que existían en el colegio, y en particular un ex guardia que existía una denuncia previa de otra alumna de intercambio norteamericana respecto que refiere a haberse quejado de que la estaría observando a través de las ventanas. ¿Y él está ubicable?
Este ex guardia ha prestado declaración, por ejemplo, la Fiscalía ya lo ha llamado a que entregue su testimonio. Este guardia fue objeto de investigación en la primera investigación, incluso se le tomaron muestras de ADN, pero no obstante lo anterior, por el seco que tuvo la primera investigación, que realmente fue muy mala, se descartó y toda la prueba relativa a esa línea investigativa no se encontraba presente en la carpeta. Eso es lo que hoy día no ocurre. Pero tampoco no quiero con esto decir que esta arista es la correcta, sino que simplemente se tiene que profundizar e investigar completamente. Ahora, eso se tiene que cotejar con las nuevas pruebas. Usted estaba señalando de que de él, por ejemplo, existe una muestra de ADN, seguramente se va a hacer con quienes hoy día se han consignado, se les llame sospechosos, pero hay pruebas que en medio de esto también desaparecieron. Así es, pero lo que también es destacable es que, a diferencia de la primera investigación, donde hubo gran cantidad de policías intervinientes, distintas brigadas, en una investigación, por así decirlo, bastante desordenada, hoy día existe un grupo de tarea con profesionales de primer nivel, que son de Santiago, que están presentes en la zona de Temuco, quienes han realizado todas las diligencias y tienen conocimiento cabal de lo que se está realizando. En ese sentido, existen diligencias científicas, tecnológicas y algunas con cooperación internacional que evidentemente tienen que producir resultados. Bien, a la espera de eso, del resultado, por supuesto que nos vamos a quedar. Víctor Toledo, muchas gracias por esta entrevista y este contacto. Muchas gracias. Bien, una pausa y seguimos ya con más Expedientes Chilevisión Noticias. Para finalizar este capítulo de Expedientes Chilevisión Noticias, vamos a revisar a continuación un reportaje realizado por el periodista Alejandro Vega, quien pudo hablar con la madre de la víctima 7 años del crimen, además de ahondar en la nueva línea investigativa que busca dilucidar el caso. For some reason, 7 years, it seems like it's more. And I don't know what's changed. Erica Hagen's body discovered in the bathroom of her apartment in the Chilean city of Temuco Saturday morning. And I'm just like, why? Why hasn't this been solved yet? Why my daughter was murdered. La lucha insistente de la madre de Erika Hagan es la que siempre mantuvo en la palestra pública el homicidio de su hija, ocurrido un día como hoy hace exactamente 7 años. Un caso lleno de errores y negligencias, en el que Regina también ha apuntado sus sospechas de obstrucción, principalmente hacia la policía que llevó el caso y hacia un círculo de personas vinculadas al Colegio Bautista de Temuco, donde trabajaba el rondín Domingo Cofré, que inicialmente fue imputado y luego absuelto por el tribunal de todos los cargos. Hay gente que piensa que es otra persona, como alguien poderoso del colegio. Están tratando de incriminar a este pobre. Yo le dije, pero es que sabes, le dije yo que hay evidencia. Pues le dije yo, si no lo iban a detener por las puras. And I believe there are people out there who really, really know. Not guessing, they know. And I wish they would come forward. But more than that, I wish my little girl was still here. She's missed so much. Erika sigue siendo para su madre la niña que quiso viajar por el mundo. Convertida con los años en psicóloga, llegaría de intercambio a Chile para alojar en este departamento al interior del Colegio Bautista. Aquí sería asesinada entre las 9:15 y las 10:30 de la noche del 5 de septiembre. El hecho de violencia comenzó en esta habitación. Se entendieron esas lesiones como los dedos aplicados violentamente contra la piel. Otras lesiones se entendieron como el efecto de puños. Su cabeza golpeada con un objeto contundente, su cuerpo arrastrado a una tina y la evidencia quemada en una estufa a leña. Esa noche, Domingo Cofré realizó una ronda y al sentir olor a humo, fue al departamento de Erika. Toqué la puerta, bajé la manilla y la puerta estaba sin llave. Y de ahí me metí hacia adentro. ¿Al pasillo? Hay un pasillo y después está la puerta que da al departamento de taller. Toqué la puerta varias veces. Pregunto si todo estaba bien y dentro me responden que sí, que todo estaba bien.
¿Cómo era esa voz? Llegando recién, una voz masculina, no gruesa. Según la fiscalía, este hombre era el asesino que supuestamente había utilizado un atizador para golpear a la víctima, pero paradojalmente el objeto no tenía sangre de la joven. Además, se extraviaron evidencias importantes como el reloj de Erika, se contaminaron muestras de ADN levantadas en la escena del crimen y de forma apresurada, la fiscalía descartó a otros sospechosos que también eran imputados como Robinson Soto, la última persona que recogió a Erika antes de acompañarla a su departamento, o la familia anfitriona y vecina de Erika, integrada por Esteban Gutiérrez, su padre Harold, que encontraría el cuerpo, y la esposa de este, la profesora de inglés del colegio, Marta Muñoz. Ella también fue blanco de interceptaciones telefónicas. En esta, por ejemplo, destacó el buen trabajo policial por identificar al rondín cuando ella todavía era imputada. Yo creo que se vio pillado y tú sabes que cuando la gente tiene convicciones de repente tan extremas, prefieren cualquier cosa antes de reconocer algún pecado. Claro, y resulta que el tonto se echó tremendo problema encima, hizo una estupidez para tapar el hecho de que estaba robando nomás. Hay que ver como pura otra explicación. No, la policía, tú sabes cómo ha sido profesional en esta cuestión. De ser imputados, todos pasaron a ser testigos del fiscal Miguel Ángel Velázquez, excepto el rondín Domingo Cofré, que estaría 8 meses encarcelado antes de demostrar su inocencia en el juicio. La sentencia que se dictará será absolutoria. La honra y la gloria es para Dios. Él tiene la verdad. Mi confianza siempre ha sido en Dios y en la verdad y en mi inocencia. De esta forma, el caso Hagan quedaba cerrado en el limbo de la impunidad. ¿Tú quieres que cerrara el caso? Para mí sería genial que lo hagan y que encuentren a los culpables, a los verdaderos asesinos. Para mí sería genial. ¿Por qué hablas de verdaderos? Porque de forma plural. Puede que sea uno, dos. ¿Qué crees tú? Yo pienso que ahí pueden haber más de una persona involucrada. Y como te digo, hay personas que saben la verdad, saben lo que pasó y están ocultando la información y no la dicen. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Decir la verdad. ¿Quién podría saberlo? No sé. Hay varias personas dentro del mismo colegio, un colegio bautista, imagínate. La que parecía una batalla perdida lograba revertirse después de 6 años. En septiembre del 2020 se informaba la reapertura del caso y al mismo tiempo el Colegio Bautista abría sus puertas a nuevas diligencias. Obedece a dar un acceso efectivo a la justicia, en particular a su madre, cuya petición ha fundado por parte del fiscal regional la reapertura de la investigación. La investigación ahora la encabeza un equipo multidisciplinario integrado por fiscales y policías especializados a cargo de encontrar la esquiva verdad que algunas personas podrían estar ocultando. Nos dirigimos a quien o quienes sean responsables, llamándoles al arrepentimiento, pero no solo a ello, sino también a la confesión, para recibir el justo castigo temporal por sus actos. El primer paso fue analizar cada una de las declaraciones de los testigos. Como se hallaron inconsistencias y vacíos, todo vuelve a fojas cero. Alrededor de 150 personas van a ser finalmente las que van a ser entrevistadas por la Policía de Investigaciones. Pero más importante son las pericias científicas. Las muestras de sangre levantadas en la escena del crimen ahora serán cotejadas con un abanico más amplio de sospechosos que fueron descartados en la primera investigación. Confrontarlas con más muestras. No solamente quedarnos con las pocas muestras que se tomaron en su momento, sino que tomar más muestras para lograr el objetivo de la identificación genética. Estamos hablando acá de otras personas más que se están investigando, ¿no? Y sí, y para ser justo, no solamente la familia Gutiérrez, sino que también una tercera línea investigativa de un sujeto totalmente desconectado con el entorno de Erika. Desconectado con el entorno de la víctima, pero conocido en el ambiente del establecimiento por haber sido guardia del colegio. Manuel Pérez Astudillo se abre como una nueva arista en la investigación. Él conoció a Erika perfectamente cuando ella vino la primera vez a Chile. Este señor fue despedido del Colegio Bautista por ser sospechoso de varios robos que se habían cometido en el lugar y que no ocurrían antes que él llegara. Su figura fue objeto de reclamos de otra pasante estadounidense, el temor de Kate, que vivió en el mismo departamento 6 años antes que Erika, se debió a que todas las noches el guardia, que habría sido Pérez Astudillo, miraba por la ventana hacia el interior de su dormitorio. I do think that they were negligent in fixing the doors and the locks. Erica complained about them.
And later we learned there had been multiple break-ins in the apartment prior to Erika living there. Luego, cuando se hace la inspección del lugar de los hechos, se encuentra un boleto de micro que corresponde al sector de Labranza, que coincidentemente corresponde al mismo lugar de su domicilio. Hace 4 meses, la Fiscalía solicitó información relacionada con Manuel Pérez. ¿Por qué resurge ahora si el propio inspector Alexis Díaz lo descartó en su informe policial? Quizás porque su pericia bioquímica no aparece en ningún lado, al igual que otras 48 evidencias que desaparecieron de la Fiscalía Local de Temuco. Es un error desafortunado, no sé qué trascendencia tiene en este momento. Evidentemente es importante, pero esperamos que no sea tan trascendente y que podamos encontrar la verdad. El perfil de este hombre fue reconstruido hace 18 años por la misma PDI, como lo recuerda el ex jefe de la Brigada de Homicidios que investigó el crimen impune de Pamela Zúñiga. Era un personaje oscuro, diría yo. Era un blanco complejo porque él manejaba técnicas de investigación, que sabía de técnicas de entrevista, manifestó haber sido ayudista o colaborador de la CNI. El 2002, Pérez Astudillo se desempeñaba como guardia de la empresa Coca-Cola en Temuco. En ese tiempo conoció a Pamela Zúñiga, una joven de 22 años que desapareció de forma repentina. Él fue la última persona que estuvo con Pamela, la última persona que se comunicó con ella. Y el día que desapareció, él debía juntarse con Pamela en el recinto de la Coca-Cola, en la salida de Labranza. Y yo creo que ahí donde al gallo se le pasó la mano y la hizo desaparecer. Le cortó las manos, la semi-enterró y gracias a Dios se pudo encontrar porque un agricultor la encontró porque vio unos perros que estaban ahí y ahí la encontraron. La joven fue desmembrada y nunca se encontró una evidencia que inculpara al principal sospechoso, como las pertenencias de la víctima, aunque los familiares insistieron en inspeccionar el pozo séptico en la propiedad de Pérez. El fiscal Mankel Llanos nunca accedió a realizar esta diligencia. Por eso es que nosotros necesitábamos que vaciaran el pozo para haber encontrado por lo menos deditos de ella. El prefecto, el que estaba a cargo, nos dijo, olvídense del resto, el culpable es él. Para Loch, entre el crimen de Pamela Zúñiga y Erika Hagan existen patrones comunes. Sí, hay patrones comunes. La posibilidad de un delincuente sexual yo la encuentro completamente atendible y bueno, yo fuera detective en este momento, me preocuparía bastante, señor Pérez, de que él dé explicaciones respecto a su eventual relación con este caso. Además de los aparatos tecnológicos que quemó el homicida de la joven estadounidense, también se deshizo en el fuego de la ropa interior de Erika Hagan. Estos antecedentes y el avance de la investigación serán comunicados en los próximos días a Regina O'Neill, que se apronta a viajar a nuestro país, donde se reunirá con agentes diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos. Luego emprenderá un viaje a Temuco para encontrar la respuesta a la pregunta que después de 7 años sigue siendo esquiva. ¿Quién mató a Erika Hagan? Sin duda, un verdadero puzzle policial donde las deficiencias en la investigación han privado a una familia de obtener la ansiada justicia que hicieron que además un inocente estuviera casi un año tras las rejas. De esta forma terminamos este capítulo de Expediente Chilevisión Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales. Chilevisión Noticias en chilevisionnoticias.cl y pluto.tv. Hasta la próxima.